Francia, de los brazos de Corpus Barga. Bueno, pues eso quizá no habrá quien diga, no, pero no, eso fue así y nosotros lo hacemos de otra manera. Hay ese tipo de detalles que algún estudioso de Machado quizá nos pueda señalar, pero hemos tratado de ser más fiel. Son textos de Machado, son incluso los diálogos que tiene con los diferentes personajes tienen que ver con lo que él dejó escrito. O sea, que toda su obra está, toda la obra de teatro está impregnada un poco del ideario de Machado y de su forma de expresarse y también de su poesía. Y en cuanto a la escenografía, ¿qué nos puedes contar? ¿Va a ser un espacio vacío? ¿Va a haber algo de escenografía que recree ambiente? Sí, es una escenografía fija, va a haber proyecciones que van a ayudar a recrear. En el fondo es un viaje un tanto onírico, porque digamos, como desde el exilio él hace repaso de toda su vida. Entonces, ese repaso es un repaso que tiene un componente casi onírico y eso yo creo que es lo que se va a poner en escena, ¿no? Están las maletas como una figura icónica en el escenario, porque tiene que ver con eso, con el camino también que transitó Machado, que estuvo de un lado para otro, desde Madrid, Segovia, París, Sevilla. Su vida fue un tránsito constante, ¿no? Y eso está en la puesta en escena. También los actores hacen diferentes personajes y eso se juega a eso, a esa transformación, se juega en escena. Yo creo que es una apuesta bonita la que hace el director en ese sentido, ¿no? De que se ve la transformación del personaje también en escena. Golpe a golpe, verso a verso. Ahí tenemos súper presente a Joan Manuel Serrat. ¿Y qué significa Serrat para ti en tu vida? Bueno, es uno de los responsables de que a mí me diera por cantar el vinilo precisamente de Serrat cantando a Machado. Sonaba mucho en el tocadiscos de mi padre y en los viajes que hacíamos, en esos viajes largos en carretera. Así que yo creo que por eso es una de las razones por las que soy convocado y es una de las razones por las que también acepto, ¿no? Porque forma parte de mi imaginario. Incluso también la figura de Machado. Yo tengo una pequeña editorial que se llama Hoy es siempre, emulando un poco rescatando aquella frase de Machado de Hoy es siempre todavía. Y en esa editorial uno de los primeros proyectos que hicimos fue juntar los textos políticos de Machado para hacer una edición de ellos, ¿no? Sobre todo los textos de Juan de Mairena y demás, pero también muchas cartas que escribió en torno a la República y sobre todo también cuando empieza la guerra. O sea que Machado, mi padre es un enamorado de Machado, digamos que había muchas cosas que me unían y cuando me mandaron el texto, sobre todo el texto que hizo Paco, pues me pareció un reto interesante. Yo siempre había fantaseado con la idea de hacer teatro, me apetecía mucho, ¿eh? Y ahora se da la oportunidad en un contexto que me parecía que había muchos elementos que de alguna manera me señalaban a mí, ¿no? Por así decir, y en estas estamos. En la vida de Machado, Leonor fue fundamental. De hecho, fue el amor de su vida, Leonor Izquierdo, de la forma que la conoció, la edad que tenía, porque Leonor tenía 13 años, se casan a los 15, pero él le duplicaba la edad, ¿no? Entonces, él siempre dijo, ¿no?, que había conocido lo que era el verdadero amor gracias a Leonor. ¿Esto lo vamos a ver reflejado en la obra? Sí, eso lo vamos a ver en la obra y se va a ver también el juicio en torno a la figura de Leonor que ocurrió en Soria. Machado cuenta que uno de los peores momentos de su vida fue su boda porque él fue increpado precisamente por esa diferencia de edad. Es verdad que, sin duda alguna, por suerte las cosas han cambiado y hoy ese tipo de relaciones son aberrantes, pero en aquel tiempo eran bastante usuales. La edad de matrimonio eran los 15, la edad legal eran los 15 años y con esa edad se casan. Fue un matrimonio breve porque acaba muriendo de tuberculosis muy pronto, cosa que dejó devastado a Machado. A los 3 años muere ella. Sí. Y entonces esa muerte en su poesía y en la escritura de Machado también se verá reflejada. Sí, porque cambia su vida. Él
Él estaba, por eso digo, él tenía una relación conflictiva con el amor, se acaba enamorando también eso de una mujer casada, católica, que está como, que es muy diferente en su manera de pensar, ¿no? Pero que les une la literatura y la poesía y demás. De hecho, él cuando muere Leonor, pues pide el traslado a Baeza, busca una plaza en un instituto y se va con su madre, ¿no? Para un poco huir de esas tierras castellanas a las que tanto había cantado y por las que tanto había escrito, ¿no? De hecho, a Leonor no le escribe tantos poemas, curiosamente, ¿no? Hay un momento en la obra donde surge ese reproche. Pero todo eso está, nosotros hemos contado, el desarrollo y hemos contado su biografía, y esa parte es una parte de su biografía importante y ya está. La partida de España, que él murió en Francia. Sí, en Coyo. Entonces, el no poder volver a su tierra, volver a Soria, volver a ver esas tierras, ¿cómo le afecta en la escritura a Antonio Machado? Bueno, yo creo que él muere de pena fundamentalmente. Yo creo que el gran drama, más allá de la muerte prematura de Leonor y de sus relaciones conflictivas también con Guiomar, con Pilar, es el verdadero drama de Antonio, es su relación con Manuel, que era su hermano del alma, su hermano con el que había escrito teatro, su hermano que era más sevillano que él, ¿no? Él era un sevillano atípico porque era un sevillano muy soso, Machado, ¿no? Torpe, riño indumentario, ¿no? Un tipo que no se cuidaba, y Manuel era el bohemio, era el vividor, por así decirlo, era mucho más sevillano, de todo el tópico sevillano, mucho más que él, ¿no? Y tenía una relación muy estrecha, de mutua admiración, de un gran cariño, y yo creo que es algo consensuado por casi todos los biógrafos de Manuel Machado, que él acaba pues, participando un poco de la propaganda del régimen franquista por una cuestión de supervivencia. Manuel Machado pasa su primera noche en una cárcel en Burgos, porque a él la guerra le pilla en Burgos porque va a visitar a una hermana de su mujer, que es monja, y ella pasa su primera... Manuel celebra la llegada a la República y tiene escritos condenando el fascismo y demás, y acaba haciéndolo a Franco, que es lo que le rompe el corazón, yo creo que a Machado, y que más allá de la neumonía, muere de pena, muere antes que su madre, pocos días antes, y yo creo que muere fundamentalmente de pena por ver lo que estaba ocurriendo en España, que le apena profundamente porque él había celebrado la llegada de la República para él celebra en el Ayuntamiento de Segovia, y se hizo la bandera tricolor, y eso está también en la obra. Pero más allá del dolor por España, yo creo que es el dolor por su hermano, que de hecho luego fue a visitarlo. Él acude a los pocos días de darse la muerte, acude con una escolta que le pone precisamente el régimen a Coyur, y está un par de días allí llorando la muerte de su hermano, que quería mucho, claro. Compañero. ¿Crees que la poesía y la canción de autor que Machado y tú representáis han pasado de ser un alegato para cambiar y concienciar al mundo a ser una terapia de apoyo para afrontarlo y enfrentarlo? Me acabo de acordar que mi relación con Machado no es nueva. Ya se encargó Feijóo en la investidura de Pedro Sánchez de relacionarme con Antonio Machado, no sé si os acordáis, porque me atribuyó a Machado unas palabras mías. Pedro Sánchez dijo de hoy es siempre todavía, y Feijóo dijo, no solamente dijo yo siempre todavía, dijo también, y le atribuyó a Machado una frase mía que utilizo en un concierto. Pero bueno, yo creo que la canción de autor y la poesía siempre han ido de la mano, es decir, yo creo que la ambición del cantautor es darle un vuelo poético a sus contenidos. Quizás sea una de las cosas que definan eso, y el compromiso con la realidad social, es decir, no cantarle solo a... Quizá eso defina la canción de autor, o sea, no en vano los cantautores le han puesto música en muchas ocasiones a poetas clásicos incluso, ¿no? Quiero decir, en ese sentido Serrat hizo un trabajo extraordinario con Machado, pero también con Miguel Hernández, también tiene un disco Benedetti, también ha trabajado con Joan Margarit, como lo ha hecho Paco Ibáñez con Becker, con Goitisolo y con tantos otros, o sea que
que siempre han ido de la mano. Y a mí la parte que más me ha gustado de los cantautores es esa capacidad de encontrar en lo cotidiano esa poesía que no siempre somos capaces de ver. Yo creo que ahora hay un conflicto entre la poesía y el algoritmo, porque el algoritmo lo que hace es que, y sobre todo en las redes sociales, lo que hace es encapsular el mensaje y hacer que desaparezca el contexto. Y la poesía reside en el matiz. La poesía nos ayuda a reflexionar en profundidad. Y yo creo que y el algoritmo más bien al contrario, y las redes sociales más bien al contrario, ¿no? Lo que nos invita todo el rato es a tomar decisiones de manera inmediata, casi sin reflexión, ¿no? Pero por eso me parece urgente también retomar esas tradiciones poéticas que nos invitan a reflexionar en profundidad, que huyen del encapsulamiento de las redes sociales, que huyen del artificio, además de esa poesía que a veces aparece en Instagram y demás, ¿no? Que a veces es puro artificio y no tiene capas, ¿no? Esa invitación a pensar, a darle vueltas a ese verso que te ha volado la cabeza, y a mí me parece un ejercicio intelectual muy necesario en estos tiempos. No somos conscientes del carácter performativo de las redes sociales y de cómo está cambiando incluso nuestro mapa sináptico. Y la poesía me parece un buen ejercicio para reordenar la sinapsis y para reflexionar sobre la vida y sobre el mundo desde otra manera, más allá del compromiso político también, de que eso ayuda a tener un espíritu crítico y a reflexionar desde otro lugar y a atender al matiz en un contexto en el que apenas se atiende al matiz, porque lo que se quiere es el titular inmediato y a la frase que impacte en busca de clickbait y demás, ¿no? Yo creo que hay una pugna entre eso, entre el clickbait y el encapsulamiento del mensaje y la poesía, que requiere otros ritmos, otra forma de pensar, otra forma de articular el discurso, ¿no? Y por eso me parece interesante reivindicar la poesía y reivindicar en este caso también la poesía de Antonio Machado.